Hola, grupo de Nuevo Testamento 2. Vamos a reiniciar nuestras clases. Segunda clase de este curso nuevo. Hacemos nuestra oración inicial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues iniciamos. En la clase anterior habíamos visto, lo último que vimos fue la actividad de la página 15, el punto 7, donde nos decía que leyéramos Primera de Corintios 9, del 16 al 18, que lo analizáramos y que lo comentáramos. Entonces yo ya les hice una pequeña reflexión con relación a esta parte del Evangelio, en donde nos decía que predicar el Evangelio es un deber para cada uno como católico, pero sobre todo por el hecho de ser bautizados, que lo que nosotros recibimos gratis debemos de darlo también, que no debemos de estar esperando un pago material, excepto lo que es la salvación de nuestra alma, ¿sí? No debemos esperar ningún tipo de recompensa, porque la recompensa más grande que vamos a tener es la salvación, según promesa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí les quiero leer dentro de la misma página 15, el punto 9, nos dice ahí varias citas bíblicas que nosotros tendríamos que haber estado leyendo en el trayecto de la semana. Sí les quiero comentar, les había yo comentado que estos cursos son de leer muchísimo. Aquí nos dice inclusive un comentario en ese mismo punto, dice: durante la semana leer las siguientes lecturas, nos las menciona, y luego dice: para ir conociendo a Pablo hay que comenzar a entender su doctrina para nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que nada que yo les pueda explicar de San Pablo va a tener sentido si no vamos leyendo algunos fragmentos, por lo menos, de todas sus epístolas, para ir conociendo realmente. Cuando nosotros escuchamos hablar mucho a una persona, como que la vamos conociendo realmente después de que le escuchamos platicar. Y San Pablo pues no es la excepción, ¿verdad? Entonces la manera que nosotros tenemos de irlo conociendo mejor es a través de sus escritos. Entonces yo les quiero participar. No les voy a leer como de costumbre las citas porque sería muy largo, pero sí les hago un breve resumen. Espero que ustedes con calma en su casa, cuando termine la clase o en algún momentito, lean las citas bíblicas completas. Yo ahorita les hago un resumen nada más. Dice aquí que leyéramos Hechos 9 del 1 al 25. ¿De qué trata esta cita bíblica? Nos habla de cómo Jesucristo se le aparece a Saulo de Tarso cuando él iba camino a Damasco. ¿Sí? Entonces nos va a hablar de cómo es que llega la conversión a San Pablo. ¿Qué tenemos que reflexionar nosotros de esto? Se recuerdan que dentro de esta cita viene que si él iba rumbo a Damasco, él ya había pedido cartas a todo el Sanedrín para poder ir a apresar a todos los seguidores de Jesús, y entonces los iba a llevar presos de regreso ahí a Jerusalén para castigarlos, porque en opinión de ellos estaban cometiendo pues una gran ofensa a Dios por ser seguidores de Jesús. En ese trayecto a Pablo se le aparece Jesús, lo derriba del caballo, él lo ve, una gran luz que lo deja ciego, inclusive escucha a Jesús que le dice que por qué lo persigue. Él entonces pues ya se convierte, bueno, de alguna manera entiende que seguir y molestar a los seguidores de Jesús, todo lo que él haga en contra de ellos es hacerlo contra Jesús mismo. Entonces él pues es llevado a algún lugar y entonces ya ahí viene su conversión. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que reflexionar de esto? ¿Por qué les hago yo siempre una pequeña reflexión? Porque no nos ilustra en nada, no aprendemos nada si nos limitamos nada más a leer
y leemos y ahí quedó. No, tenemos que tratar de sacar el mayor provecho de esto que estamos leyendo, tratar de entender qué nos quiere decir. En este caso San Pablo, pero sabemos que es Dios mismo quien a través de San Pablo nos va comunicando cosas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer pequeñas reflexiones como para que le saquemos el mayor provecho. Entonces, de esta historia o de esta narración de cómo se le aparece Jesús a San Pablo, pues mi reflexión es que Dios se hace presente en nuestras vidas de diferente forma y en momentos inesperados, pero ese momento y esa forma Dios las elige porque considera que es la mejor forma y es necesario para cada uno en ese momento. Sí, en Hechos 22, del 3 al 16, nos habla de la intervención de Dios en la vida de Saulo, lo lleva a la conversión y empieza a proclamar la buena nueva, o sea, dando su testimonio de la vida anterior que tenía y de la nueva, reconociendo su error anterior y bautizándose. Se recuerdan que después de que él queda ciego, lo van a dejar a casa de una persona ahí en Damasco, y entonces él tiene una visión en donde Jesús le dice que va a ir a bautizarlo. Le va a devolver la vista y lo va a bautizar un hombre llamado Ananías. Y por su parte también Ananías también tiene la visión donde le dice que tiene que ir a la casa de tal persona para ver a Pablo, para devolverle la vista y para bautizarlo. Y a pesar de los temores de Ananías obedece y pues cumple con lo que Jesús le pide en su visión. ¿Qué vamos a reflexionar de esto? Dice, es imposible tener un encuentro con Dios Cristo y no hacer cambios en nuestra vida. Saulo siente la necesidad de hablar de su vivencia. ¿Por qué nos dice eso? Pues porque dice que conforme San Pablo recupera la vista, rápidamente se queda muy poquito tiempo con los apóstoles y enseguida empieza él a predicar. Obviamente, pues todos están así como que asombrados. Este hombre primero nos perseguía y ahora ya está evangelizando, ¿no? Y entonces esto pues los tiene a todos muy desconcertados. Y luego dice, para nosotros como bautizados, tenemos que estar abiertos para escuchar al Señor y dar testimonio de su intervención en nuestra vida. Bueno, pues entonces en Hechos 26 del 9 al 18, ¿de qué nos trata? Dice, de que Cristo se aparece a Saulo para que se convierta en la luz de los gentiles, o sea, donde le avisa, ya le empieza a indicar para qué, cuál es la misión que tiene Pablo. Sí, que es convertirse en luz de los gentiles para alejarlos del mal y para convertirlos en sus servidores y testigos junto con él mismo, ¿no? ¿Qué vamos a reflexionar nosotros de esto? Dice que Dios nos llama no solo para invitarnos a la salvación, ese es el objetivo principal, dices, pero también porque tiene otros planes para nosotros y nosotros tenemos que estar con los oídos bien abiertos, el corazón bien dispuesto para escuchar qué es lo que el Señor quiere de nosotros y pues cumplir lo que Él nos pide, ¿sí? Bueno, en Génesis 2 del 15 al 21 nos habla de que el hombre, ya Pablo ya está evangelizando. En Gálatas 2 del 15 al 21 nos habla de que dice San Pablo, el hombre no se justifica por la ley, dice, el hombre no se justifica, o sea, que no se salva por las obras, sino que él, por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, pues es por la ley, pues si por la ley se obtuviera la justificación o la salvación, entonces Cristo hubiera muerto en vano. ¿Por qué nos dice esto? Dice, el cumplimiento de la ley es cumplir con una serie de prácticas que no libera del pecado. Por el contrario, la conversión a Cristo nos transforma y esa es la fe. La ley es como buscar la salvación en base a nuestras propias fuerzas, lo cual es en vano. Pero
pero sí es bueno lo que se hace con fe en Dios y con humildad. Y si esperamos con humildad su misericordia, vamos a alcanzar el objetivo que Dios mismo tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué está hablando él de esto? Que inclusive estos versículos son en los que se apoyan los protestantes para decir que las obras no son necesarias, que basta con que se tenga fe en Jesús, en Dios, para ya estar salvados. Entonces por eso ellos dicen, si yo me bautizo y yo creo, ya estoy salvado. Mis obras ya es como que algo secundario, no es importante ni necesario. Entonces, pues nosotros aquí estamos diciendo que si por la ley, por cumplir determinadas normativas, ya nosotros estuviéramos salvados, pues entonces la crucifixión, la pasión de Jesús hubiese sido en vano, porque pues basta con que cumpliéramos con determinados rituales y normas, sería tanto como volver a regresar a la ley mosaica, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí, que no es así. Dice en 1 Corintios 11 del 21 al 33, ¿qué nos dice? Dice, debemos compartir. Pablo reprende a los corintios cuando se entera de las diferencias de alimentos que hay en la convivencia fraterna que tenían previa a la Eucaristía. Dice, mientras unos llevaban grandes viandas para comer, había otros que llevaban algo muy, muy pobre, ¿no? Había quienes inclusive no llevaban para convivir, y estas personas no compartían, sino que al contrario ya estaban decayendo en hacer unas comilonas previas a la Eucaristía, como para presumir, yo traigo viandas y tú no traes casi nada, ¿no? Entonces San Pablo los reprende duramente y les dice, mientras uno pasa hambre, otros se embriaga. También corrige ante la falta de preparación para la Eucaristía. O sea, ustedes ya nada más vienen y se sientan a compartir el pan eucarístico y no vienen preparados para ello. Y entonces les dice, quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. En las reuniones siempre debe reinar el amor fraterno. Él insiste que en las reuniones donde están todos los bautizados debe de reinar siempre una convivencia fraterna. Entonces, ¿cuál sería nuestra reflexión? Dice, debemos de compartir con los que menos tienen. No podemos o no debemos ser ostentosos de aquello que por misericordia de Dios nosotros tenemos y de lo que otros muchos carecen. Nuestra conciencia debe de estar siempre muy despierta para que nunca nos acerquemos a comer el pan eucarístico si no estamos en gracia, ya que de hacerlo estaríamos comiendo nuestra propia condenación. Dice, las reuniones que hagamos no deben de ser con motivos destructivos, motivos de humillación, de crítica a otras personas, sino solamente con el objeto de agradar a Dios y de darnos ayuda y amor fraterno. Bueno, pues entonces con esto estaríamos totalmente concluyendo lo que sería el tema 0. El tema 1 ya lo empezamos a ver, porque si se recuerdan, la primera parte donde nos dice la formación de Pablo, de alguna manera es parte de lo que es su biografía, que ya la vimos en la clase anterior. Luego nos habla de que San Pablo fue un fariseo en Jerusalén, también lo vimos en la biografía de Pablo. Y también ahorita lo único que nos faltaba es cómo da testimonio San Pablo. Para que nosotros podamos comprender cuál es el testimonio que da San Pablo, nos basta con leer las citas bíblicas que aquí nos están comentando. Y nos dice que en Gálatas 1:1, escuchen lo que dice: Pablo apóstol, no por designación de los hombres ni por mediación humana alguna, sino por Jesucristo y Dios Padre que le resucitó de entre los muertos. En 1 Corintios 15, del 5 al 8, que se apareció a Cefas y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron.
Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y en el último término se me apareció a mí también, que soy como un aborto. O sea, él se considera el más pequeño de alguna manera, pero sí podemos nosotros ver entre líneas que él está diciendo que a él nadie lo evangelizó de los apóstoles ni nadie, sino que él es evangelizado directamente por Jesús. Sí, y luego nos dice Gálatas 1:16, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase ante los gentiles, y al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, dice, ni a la carne ni a la sangre, dice otra traducción, ¿verdad? O sea, que no le pidió apoyo a nadie, o sea, simplemente él empezó a evangelizar. En Filipenses 3, del 4 al 16, que es el texto más largo, nos dice, aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. Fui circuncidado al 8º día, pertenezco al linaje de Israel, a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, soy perseguidor de la iglesia. Dice, en cuanto a la justicia que proporciona la ley, intachable, o sea que él se reconoce que cuando como fariseo él fue intachable en el cumplimiento de la ley. Dice, pero lo que antes consideré ganancia, o sea que se sentía grande por haber cumplido la ley, lo tengo ahora por pérdida a causa de Cristo. O sea, todo eso fue pérdida de tiempo. El importante, lo bueno es haberse encontrado con Cristo. Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él perdí todas las cosas, inclusive las tengo por basura para ganar a Cristo Jesús y encontrarme arraigado en él, no mediante mi justicia, la que viene de la ley, sino mediante lo que viene por la fe en Cristo. La justicia que viene de Dios apoyada en la fe. Pretendo así conocerle a él, sentir el poder de su resurrección y participar en su padecimiento, haciéndome semejante a él en la muerte y tratando de llegar a la resurrección entre los muertos. No es que lo dé yo por conseguido o que crea que yo soy perfecto. Más bien, continúo mi carrera para ver si puedo alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí. O sea que él también nos hace mención que no porque él considere que es intachable en su conducta, que él es una persona preparada, que él cree en Dios y todo este tipo de cosas, dice, ya tengo ganada la salvación. No, dice, yo sigo corriendo, sigo luchando, pues me sigo esforzando para alcanzar a Cristo como Él me alcanzó a mí en determinado momento. Sin embargo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos y si en algo pensáis de otra manera, también eso os lo hará ver Dios. Pero por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos en la misma dirección. O sea, si tú ya estás avanzado en tu conversión, si tú ya estás avanzado en tu perfección, no te detengas allí, sigue corriendo, sigue caminando para alcanzar al Señor. Dice, no sientas tampoco que porque ya estás en determinado punto de corrección, de comprensión, ya por eso tienes ganada la gloria. De ninguna manera, tú tienes que seguir luchando por seguir creciendo cada vez más en la fe. Viene la vocación de San Pablo. Dice, la vocación de San Pablo está relatada en Hechos 9 del 1 al 22. Ustedes en el libro la tienen en la página 24. En la parte de arriba donde dice el texto de Hechos 9 del 1 al 22 y nos dice que se va a dividir en 3 partes. La primera parte dice, Saulo persigue a los seguidores de Jesús y va con cartas a Damasco para apresar a los seguidores del camino. O sea, el camino es a los seguidores de Jesús porque camino está con C mayúscula. Dice, en el camino escucha a Jesús que le dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Los que le acompañaban escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Saulo quedó ciego y permaneció 3 días sin comer ni beber. Sí, entonces esto también ya lo vimos ahorita en las
citas anteriores, ¿sí? Luego, ¿qué reflexionamos de esto? Dice, Lucas narra este suceso de la conversión para justificar la futura misión de Pablo, ya que no era uno de los 12 testigos de la vida de Jesús. Nos muestra cómo Jesús interviene en persona y llama a Saulo. Este lo reconoce, entiende que Jesús se identifica con sus discípulos perseguidos y comprende que lo que hace contra los seguidores de Cristo es hacerlo contra Jesús mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que esta narración que nos hace San Lucas de la conversión de Pablo no tiene otro objetivo más que el hecho de justificar por qué después él es el enviado para convertir a los gentiles. Entonces, para justificar la misión que va a tener Pablo, es para lo que nos hace San Lucas este relato anterior de la caída, cuando iba a Damasco, que se queda ciego, en fin, toda esta situación. El objetivo es justificar la misión posterior de Pablo. En la segunda parte, esa fue la primera parte. La segunda parte dice, en Hechos 9, del 10 al 19, es cuando Ananías tiene una visión, lo que les narraba yo hace rato. Él tiene una visión de que tiene que ir a buscar a Pablo. Pablo tiene la visión de que Ananías lo va a venir a buscar para que recupere la vista y para que se bautice. ¿Cuál es la reflexión de todo esto? Dice, Ananías, al obedecer a Jesús, cumple la función de ser testigo de la iglesia, o sea, es un representante de Jesús cuando él obedece, aunque él está muy temeroso porque él sabía quién era Pablo, se ratificando la conversión de Saulo por orden expresa de Dios. Se considera que este hecho debió suceder como en el año 36, aproximadamente 3 años después de la crucifixión. Entonces, fíjense, eran 3 años que llevaba Pablo en una persecución encarnizada contra los seguidores de Jesús. La tercera parte y última. Dice, en Hechos 19, del 19b al 22, nos dice que Pablo permanece poco tiempo con los discípulos de Damasco, pero pronto inicia su predicación en las sinagogas, aunque todos lo escuchan asombrados, temerosos y desconfiados, porque todos conocían las persecuciones de Pablo. Pero Saulo los confunde insistiendo y demostrando que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es nuestra reflexión? Dice, apenas convertido Pablo se pone a dar testimonio de su nueva fe, asegurando que Jesús es el último mensajero o el último enviado de Dios al mundo y a los israelitas. El camino de la ley mosaica queda que el cumplimiento de la ley queda por debajo del camino de la cruz, o sea, del camino de Jesús. Dice, ¿qué quiere decir con esto? Que la ley queda sometida a Jesucristo. La conversión le lleva a comprender que si Dios vino a los pobres, marginados e ignorantes, entonces dice, pues si vino para los pobres, para las prostitutas, para los ignorantes, ¿por qué no va a venir para los gentiles? Entonces, también para ellos tiene que llegar. Dice, ¿por qué no también para los paganos? Queda convencido que sí, y por lo tanto su misión está dirigida a ir a convertir a los paganos. Pues con esto culminamos totalmente en lo que sería el tema 1. Entonces ya nos vamos al tema 2, que son los viajes misioneros de San Pablo. ¿Y cuál es? ¿Qué vamos a ver en este tema? Dice, vean el objetivo. Dice, a través de los viajes de San Pablo vamos a descubrir cuáles son los valores más importantes en la tarea del misionero evangelizador, para que nos cuestionemos a nosotros mismos cómo estamos desarrollando nuestro apostolado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros todo esto que estamos estudiando, aprendiendo, es con el objetivo de que nosotros desarrollemos nuestro apostolado como misioneros evangelizadores. Pero ahora nos tenemos que cuestionar
¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Tenemos otros objetivos? ¿Hemos perdido el objetivo a lo mejor, ¿no? Entonces, o simplemente estamos como que yéndonos al ahí se va y no tenemos bien definido lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer para ser unos evangelizadores bien, pues bien preparados? Vamos a tener que seguir los viajes de San Pablo para que podamos llegar a hacernos un análisis muy detallado y ver si estamos haciendo las cosas correctamente, ¿sí? Ese es el objetivo de este tema. Dice, actividad del punto 2.1. En la página 31, ustedes tienen un pequeño cuestionario en el punto 2 donde dice integración del conocimiento y motivación. Bueno, entonces ahí nos hace unas preguntitas. Dice, pregunta 1, ¿por qué hay tan pocos cristianos comprometidos? Recuerden que muchas de estas preguntas no las vamos a encontrar en el libro, ¿verdad? Sino que es un poco que nosotros tenemos que empezar a cuestionar, a meditar, a observar nuestro medio para poder contestar muchas de esas. Las respuestas pueden variar. Les comparto las mías. Desde luego, ustedes también tienen que aportar lo que ustedes observan. A lo mejor no están muy de acuerdo conmigo, ¿no? O pueden estar complementando algo más. Dice, ¿por qué hay tan pocos cristianos comprometidos? Y yo puse, por la ignorancia, por la falta de oración, más que nada por la falta de oración. Porque cuando nosotros oramos, de alguna manera Dios mismo nos va guiando para que nos vayamos preparando, para que nos vayamos desprendiendo del egoísmo y no caigamos en el relativismo. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es cuando yo voy a pensar nada más en mí y no voy a pensar en los demás. ¿Qué es el relativismo? El relativismo hemos comentado que es cuando yo no quiero entrar en conflicto con nadie. Entonces, aunque yo vea que alguien está mal, alguien está haciendo las cosas mal, inclusive a veces en contra de la fe misma, de Dios mismo, pero como no me quiero meter en complicaciones ni en problemas, en un supuesto respeto a las ideas de todos los demás, a todos les digo que sí, aunque en mi fuero interno yo no esté de acuerdo, pero no quiero entrar en conflictos. Y entonces, pues perdemos de vista que Dios espera que nosotros enseñemos también a los demás y que demos testimonio de Él, que con nuestro bautismo y nuestra confirmación nosotros adquirimos el don, los dones y el valor de defender nuestra fe, ¿verdad? Esa es parte del relativismo. Bueno, entonces nos dice, pregunta 2, ¿por qué no experimentamos ser iglesia? O sea, ¿por qué no sentimos cariño por nuestra iglesia? ¿Por qué no realmente la defendemos, luchamos por ella? ¿Por qué? Y aquí yo puse como respuesta, porque hemos perdido el sentido de comunidad y nos hemos vuelto muy individualistas. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos decimos, mientras no me afecte a mí, que se caigan todos los demás. O sea, es así como que pintamos una ruedita en donde estamos nosotros en medio y mientras no traspasen ese círculo, ¿sí? Nosotros no decimos nada y estamos felices. Y podemos estar mirando que fuera de nuestro círculo haya gente que sufre, gente que pasa hambre, gente que no sabe nada, que no conoce a Dios y todo, pero nosotros estamos, o sea, no queremos que nada nos afecte ni nos incomode, ¿sí? Entonces, somos individualistas, nada más pensamos en mis necesidades como individuo. Yo quiero preocuparme por mi familia, por los que yo amo, por los que yo quiero, pero fuera de ese círculo, los demás no me importan. Entonces, un gran individualismo. Y ya perdimos el sentido de comunidad, o sea que todos, cuando rezamos el Padre Nuestro decimos Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces, si todos somos hijos de un Padre común para todos,
entonces todos deberíamos de vernos como hermanos y todos deberíamos de considerar que todos son parte de nuestra familia. Así como defendemos a la familia de sangre, también considerar que los demás son nuestra familia en el espíritu y pues de alguna manera en nuestros mandamientos decimos que Dios es primero, ¿verdad? Por sobre todas las cosas y por sobre todo y todos. Entonces, si ellos son mis hermanos en Dios, pues debo de darles prioridad a veces, ¿no? Luego aquí nos dice, pregunta 3, ¿por qué rehuimos el compromiso? Yo puse como respuesta que porque no nos gustan los cambios, ¿sí? Un compromiso nos genera cambios. Cuando nosotros nos comprometemos a algo, tenemos que cambiar ciertas cosas. Y entonces nos resulta más cómodo seguir viviendo sin hacer ningún tipo de cambio. Y entonces, si no quiero cambiar, no me quiero comprometer. Entonces, por eso decimos que rehuimos al compromiso, ¿eh? Y luego dice, pregunta 4, ¿por qué no podemos hacer vida la palabra de Dios? Dice, porque aprender con la mente es fácil, pero aprender con el corazón es muy difícil. Para hacer vida lo que aprendemos con la mente, pues tenemos que empezar a cambiar nuestro corazón y eso es algo bastante más complicado. Y si no tenemos el alimento que es la oración, pues es prácticamente imposible, ¿verdad? Dice, es difícil desprendernos de los intereses del mundo para ver los intereses de Dios y tener el deseo de cambiar nuestra vida, nuestros defectos, nuestras comodidades para seguir a Jesús. Entonces con esto terminamos lo que es el punto 2. Nos vamos a la página 31 en donde nos dice, en el punto 2, donde dice motivación, nos dice que leamos la cita de Romanos 15:16. En Romanos 15:16 dice, después meditarán y experimentarán cómo Pablo desempeña con agrado el misterio de Cristo para los gentiles. Después, algunos alumnos comentarán su experiencia. Yo aquí les voy a comentar así brevemente. Fíjense que les quiero hacer el comentario de que a veces nuestra Biblia de Jerusalén, que es con la que nosotros estamos llevando todos estos cursos, es la más, digamos que es la traducción más exacta de los libros santos, ¿sí? Es la traducción más exacta, pero a veces para nuestra comprensión es un poquito complicada. Entonces yo les quiero compartir la misma cita que nos está diciendo aquí, Romanos 15:16. Se las quiero compartir de otras Biblias y van a ver cómo a veces leyéndola de otras Biblias, como que nos queda un poquito más clara la idea. Se los comento porque a mí hay textos que luego me resulta un poquito complicado comprenderlos de la Biblia de Jerusalén y las encuentro una comprensión más sencilla de una Biblia latinoamericana o de una Biblia de América. Entonces, escuchen lo que nos dice la Biblia de Jerusalén de esa cita. Dice, de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios para que la oblación de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Eso me dice la Biblia de Jerusalén y pues honestamente yo no la entendí mucho. Sí. Entonces me voy a la latinoamericana y escuchen lo que me dice la latinoamericana. Me la aclaró un poquito más, pero me dice, cuando hizo de mí el ministro de Cristo Jesús entre las naciones paganas para el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios, santificado por el Espíritu Santo. Dije, ya entendí un poquito más.
Y ahora todavía me voy más allá y encontré en la Biblia de América otra traducción que me quedó muchísimo más clara, ¿sí? Escuchen, dice: de ser ministro de Cristo Jesús entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda de los paganos, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable a Dios. Ya quedó como que más completa, ¿verdad? Ahora, ¿qué puedo yo entender de todo esto? Dice que los evangelizadores son ministros de Cristo Jesús. Por lo tanto, la misión de ser portavoz del Evangelio es una misión sagrada que tendrá como objetivo ganar almas que hagan y sean agradables a Dios. Todo esto a través del Espíritu Santo. ¿Verdad? Como que nos cambia cuando ya lo interpretamos a lo que Dios, o en este caso San Pablo, nos quiere comunicar, ¿sí? Pues como que ya empezamos a sentir la responsabilidad, ¿verdad? Entonces estamos mirando cómo nos empieza a introducir en cuáles son los deberes del evangelista, del misionero evangelista, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? Dice, para que nos cuestionemos ¿cómo estamos desarrollando nosotros nuestro apostolado? Entonces dice, primero tengo que razonar que yo, al ser un evangelizador, soy ministro de Cristo. O sea, en este momento estoy ejerciendo mi sacerdocio por el bautismo. No es un sacerdocio ministerial, es un sacerdocio por el bautismo. Dice, por lo tanto, la misión de ser portavoz del Evangelio es una misión sagrada. O sea, no es cualquier cosa. El que yo quiera evangelizar, el que yo empiece a evangelizar, es una misión sagrada. O sea, no es hacer, como les decía al principio, no se trata de hacer las cosas al ahí se va, o de en determinado momento pensar, pues el Espíritu Santo me va a iluminar y va a hablar por mí y yo no me tengo que preocupar de nada porque no me voy a esforzar en un poquito en prepararme porque el Espíritu Santo me acompaña. No. Tenemos que luchar porque es una misión sagrada la que nosotros vamos a desarrollar cuando empezamos a evangelizar. ¿Y cuál es nuestro objetivo al ser evangelizadores? Es ganar almas para Dios, para que esas almas que nosotros ganemos a través de llevarlas, de invitarlas a la conversión, de guiarlas en ese camino de conversión, sean agradables a Dios. Obviamente todo esto desarrollado a través del Espíritu Santo, porque sí es el Espíritu Santo, o sea, el que me va a apoyar, me va a iluminar. Recordemos que nosotros no podemos estar sujetos a nuestras propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas son nada y con ellas no podemos hacer absolutamente nada. Pero con el Espíritu Santo sí podemos conseguir aquello que Dios tiene destinado para nosotros. Bueno, pues no quiero hacer videos así como que tan grandes. El de la semana pasada estuvo un poquito grande porque nos habíamos saltado un fin de semana, pero ya en creo que ya me voy a empezar a regularizar y entonces voy a tratar de seguirlos haciendo de, no sé, 40 minutos, no más. Bueno, pues nos despedimos con una oración del Espíritu Santo y nos queda de tarea, sí, que se lean el resto del tema y que me contesten el cuestionario que está acá. Mire, en la página 37 están 3 preguntas y entonces vamos a contestarlas. Vamos a empezar en donde dice afirmación del conocimiento. En la página 38 son 5 preguntas. ¿Sí? La última pregunta está dividida en 3. Entonces, ojalá me los contesten para que tengan idea de que yo nada más ya vuelvo a explicar el tema y les doy las respuestas de
de las preguntas. Bueno, nos despedimos de la Virgen Santísima. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan excelente semana, nos vemos en 8 días.